Esto es cebo. Esto es cebo. 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 Sí. ¡No! ¡Hostia! I que Garneres, sense pepa o granota, avui va fer una cata de pernils, de bellota, que havien anat a comprar. Mira, havien comprat. Pero la carta va a ser a ciegas para saber si realmente Paco Granota entiende de jamones. Paco, ¿dónde hemos ido a comprar? Se iba a comprar al Corte Inglés, al Gourmet. 5 Jotas, ¿Pasta? 199 el kilo. 199 pavos el kilo. 24K, ¿Pasta? 229. Este está comprado en Manglano. Manglano, 229. Está debajo del Mercado Colón. Joselito, a 199 el kilo. El Jamón Joselito, 199 el kilo. ¿A dónde? Gourmet del Corte Inglés. Gourmet del Corte Inglés. La dehesa de los Monteros a 189 Y y del Club del Gourmet del Corte Inglés a 189 el kilo. cuidado con estos también, que tienen pintón, ¿eh? Lazo, que hay muy pocos sitios que lo tienen, pero este me lo ha conseguido Frutería Don Gregorio. Si no recuerdo mal, 159 el kilo, que es el más económico de los de bellota 100%. Bellota 100% más económico, 159, conseguido por la frutería Don Gregorio. Don Gregorio, amigos de Paco en Valencia Capital. Sí, David me lo ha conseguido. De Mercadona, de cebo, de campo, 78 el kilo. Mercadona, de bellota, 140 el kilo, pero ponía 50% de raza ibérica. Hay que concretarlo, ¿eh? Cuidado, entonces no es bellota. Pero pone ahí bellota, pero en verdad para mí no es bellota, pero estos son de Teruel. 55 euros el kilo de Teruel. Un Vega Sicilia blanco. Os voy a comentar una cosa. Para hacer una cata, siempre de lo que seas, nunca vino tinto. Porque el vino tinto te mata. Tiene que darse para dar limpio completamente. ¿Cómo se consigue esto? Vino blanco, también puede ser... O sea, el tinto no sirve. te limpia la boca para Exacto. cambiar de jamón a jamón. Correcto, no sirve. Y el blanco sí. El blanco sirve, vale también un cava, un champán, agua fresca, cerveza. Y le vamos a pedir a Rosy que monte la mesa y que coloque todos estos cartelitos que hemos hecho con los jamones. Vosotros vais a ver qué tipo de jamones, pero Paco y yo no vamos a verlos. Va a haber sorpresas, te digo yo, porque esto es complicadísimo, ¿eh? Esto no es fácil, ¿eh? Hay jamón muy cercano. Hay jamón de 2,29, jamón de 129. A ver, Yo creo que incluso el de 55 euros nos va a dar guerra. No creo. Yo he probado mucho jamón, Paco ha probado mucho jamón. A ver si estos dos gourmets Uy, madre mía. no quedamos en ridículo. No, os vais a reír porque esto no es nada fácil. Así que es complicado. Vamos a preparar la mesa y ahora volvemos. Prueba. Madre mía, esto va a ser complicadete. Uy. Esto es bellota seguro. Buah, esto sí es bellota. Madre mía. Esto es bellota seguro, pero esto no es de los buenos. La grasa seca bastante, ¿eh? A ver. Para mí es Club del Gourmet o la dehesa. Limpiamos boca. Sí, exacto. Prueba. Este es fácil. Este se nota ya. No, esto no sabe a nada. Esto es Mercadona malo. Eso es más barato. Este se nota porque cuesta mucho más de comer, está más duro, está peor cortado, sabe más a plástico. Siguiente, Paco. No veremos esto. Ya así por el corte. Uf. Esto es bellota de Mercadona. A mí me resulta que es cebo, ¿eh? Ese sabor es un poco a cebo. Aunque como la bellota es 50%, igual nos engañan, ¿eh? Esto es cebo. Esto es cebo. Para mí es cebo, sí. Esto es cebo. Esto es cebo. para mí es cebo, sí. Cebo de Mercadona. Porque se nota, joder, que sí se nota. Me vais a reír, cabrones. Esto ya se nota que este ya. Este sí que se nota que es buen jamón, ¿eh? Este ya se nota. Uy, el olor que, Paco. Buah. Puede ser de esa, este, ¿eh? De esa. A ver, así se ríen hijos de puta estos. Aquí ya hay calidad. Esto ya se nota que esto. Bueno, esto ya. Esto se nota que es bueno. Me parece un 5J este. No. O sí. Esto empieza a complicarse la cosa. Creo yo, ¿eh? Yo juraría fácil que fuera Lazo.
Para mí Lazo no es. O 5 Jotas. Ojo, es que ahora se está quedando el sabor. Es que se te queda aquí en la gargantúa. Y ese Ese de gargantúa puede ser 5J, ¿eh? Sí, Ese es una putada ¿eh? Porque ahora que ha venido el retrogusto, esto puede ser 5 Jotas, cuidado, cuidado con el temario. Esto puede ser 5 Jotas. Yo voy a apuntar 5 Jotas, yo me la juego. Yo voy a dejarlo en stand-by. Vale, vas a probar este. Esto también se nota de calidad del cabrón. Este también es muy bueno, tío. Ese sí que sé cuál es. Joselito. De Joselito. Porque es dulzón, es mucho más dulzón. Joselito seguro, vamos. Paco, que nos quedan 3. Vamos a probar esto con menos grasa. Por este tipo de infiltración que lleva, ¿eh? Sí. Fíjate ahí. Eso ya es bueno. Ese ya es bueno, ¿eh? Ya veremos esto cuál es. Para mí es un 5J este. ¿Lazo? Lazo. Entonces nada fácil, ¿eh? Me gustaría verlos aquí. Venga, va, que quedan 2. Quedan 2. Me cago en la sal. Este también es bueno, cabrón. Este es un lazo. Este es de esa. Ya tengo 4 o 5 de esas. Dale, ¿se la vio la punta ya? No. Tengo 4 o 5 de esas. Esto no sé yo cuál es. Yo metería este el gourmet. Vamos a meter este el gourmet. Mira, voy a tachar este. Vamos a por el último, Paco. Hostia. Última. Hostia. Este Última copichuela. vamos a flipar, ¿eh? A ver Este esto. huele muy bien, tío. El de 140 el kilo. El de bellota de... El de bellota de Mercadona. Sí, yo creo que sí. Vamos a... El 1, va. Empezamos con este, que es el primero que habéis probado, ¿va? Adelante. Adelante. ¡Va! Toma, en la frente. A la frente. 24K. El más caro. El más caro, yo he dicho Lazo. Madre mía, tío. Qué Y tú que has dicho el gourmet, que es el Gourmet. más barato. 0. Imaginaros la broma, ¿eh? Segundo. Mercado Teruel, ese sí debe ser, este sí. Mercadona bellota. Hostia. Tía, el de cebo, tío, hemos puesto. Ya hemos puesto cebo, ¿eh, señores? Cuarto Lazo. Lazo. Yo he puesto la dehesa. Y yo también. Quinto. Quinto. Joselito. ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Nos hemos equivocado en Joselito, tío. Estaba más dulzón. Para mirar el 24K, ese Joselito, tío. Para morirse ya. Mirar, jamón la dehesa de los Monteros. Y hemos puesto el Joselito. Es un Joselito, ojo. Ojo con la dehesa de los Monteros, que cuidado, Cuidado. Jamonazo, Jamonazo, imagina. Jamonazo porque nos ha confundido con el Joselito, Y esto es complicado porque el Joselito tiene un sabor muy, muy, muy especial, ¿eh? A ver, Cebo. el cebo. Yo he puesto Lazo. Yo 24K, imaginaros. Él había puesto 2,29 y realmente es un jamón de 78 euros el kilo. De Mercadona. De Mercadona. Ojo, ya te he dicho que habría. Ojo el tema, Paco. Madre mía, nano. Que yo al principio había puesto Lazo. Imaginaros, ¿eh? ¿Y este cuál es? Escudo de gourmet. Mira, este lo he acertado yo. Yo no. Yo he puesto 5J. 5J. último. Por último, el 5J. Que he puesto yo el Mercadona de bellota, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, pues aquí la gran mentira, chicos. Yo he fallado todos, menos el barato. Yo he acertado el barato Y el gourmet. y el gourmet, ¿no? ¿Solo? Sí. Sí. Porque la ha cambiado a última hora también. Sí. Imaginaros la O sea, de broma. 9 probaturas, yo he acertado una, que es el barato, menos mal que tengo un morro fino. Y Paco, aquí el gourmet, ¿sabes? 2. Es que hemos fallado hasta el Joselito, es que no me lo creo, tío. No me lo creo creer. La de esa es que estaba muy bueno, tío. Imaginaros, que yo estoy acostumbrado a comer jamones. Desde 55 euros, que es el más barato de Mercadona, hasta 229 euros, El 24K. que es el 24K, fijaos el tema, y hemos fallado, yo he fallado en todos, menos El económico. Fijaos si luego los restaurantes pueden jugar Sí. con los jamones que tratan. Y después otra cosa. Según donde esté cortado el jamón, También varía. varía Un buen mucho. corte varía mucho. La verdad es que me he quedado con cara de tonto. Porque yo pensaba que iba a acertar muchísimos más. El que no quería yo fallar era Joselito. Y lo hemos fallado. El que no quería fallar. Y lo Porque hemos fallado, el Joselito es un sabor muy dulzón, pero a veces el cabrón nos ha jodido vivos. Si queréis probar jamones, lo mejor es ir al gourmet de Corte Inglés. Ahí nos van a engañar. Todo este experimento, fijaos, por los aires. Somos malísimos. Sí, pues despedimos. Nada, suscribiros,
darle un like al vídeo y que os haya gustado el vídeo. Y nada, a ver si os suscribís y que así me ayuda mucho el canal y puedo invertir un poquito más de dinero y comprar cosas más ricas. Seguiremos haciendo catas aquí en casa de Paco Granota en este comienzo del canal que ha empezado muy fuerte con un plato súper español, Sí. como es el jamón. Hacerlo vosotros en casa. Nos vemos. Hasta luego. A ver, falla a todos. Ojo. Madre mía, qué desastre, tío.